Muchísimas gracias por unirse a la reunión. Hoy esa presentación se enfoca en la abogacía para los clientes, lidiando con traumas. Tenemos hoy eh, a Leo Martínez y a Dulce Jacobo, Payo Sinam. Leo es de Esperanza United y este evento está apoyado por distintas organizaciones. Esa información refleja las opiniones de los que están presentando y no necesariamente las opiniones del Departamento de Justicia. Hoy vamos a comenzar explicando qué quiere decir el trauma. También vamos a tener una conversación sobre el impacto que tiene en la memoria y aplicar ese conocimiento en la neurobiología y el trauma para personas sobrevivientes del trata humano, la violencia doméstica y violaciones sexuales. ¿Y qué pasa cuando eh, están sintiendo eh, como están recordando cosas en el pasado por lo que les han dicho? Esto puede ser apoyado y vamos a hablar sobre eso. Voy a hablar sobre una definición del trauma básica para repasar temas que vamos a hablar hoy. Y el trauma individual es el resultado de un evento, una serie de eventos que una persona tiene que son que los lastima, ya sea emocionalmente o físicamente, y puede afectarlos mental, física, socialmente, emocionalmente o espiritualmente. También vamos a hablar sobre la persecución, hablar sobre qué es eso, qué es un tratamiento injusto por una gran cantidad de tiempo, y también es presión mental o destreza. Se lo va a pasar a Andy. Disculpe. Gracias, Dulce. Hay una conexión entre el trauma y la persecución. El estrés conectado con la persecución puede causar síntomas de PTSD. Y vamos a hablar sobre varios ejemplos en en el siguiente PPT. Es algo que entendemos que para afecte, que nos afecte, necesitamos ayuda para poder hacer ciertas cosas. Si alguien es víctima de violencia doméstica o un- una violación sexual, sabemos que necesitan apoyo y a veces dicen, eh, bueno, la cultura afecta la forma en la cual buscamos ayuda. A mí me gusta usar este ejemplo porque muestra la variedad de respuestas en un día de acción de gracias. Si alguien está cocinando y yo le digo, ¿cuál es su receta? Lo más probable es que todo el mundo va a tener su propia receta, que es basada en la de la abuela y lo demás. Pero vemos cómo eso afecta a la cultura, ¿verdad? Es impactado.
por sus padres, de dónde vienen originalmente. Y sabemos que esto impacta la respuesta. Por ejemplo, hay distintas culturas. En América somos una cultura muy individualista, ¿verdad? Queremos recibir la información rápidamente, hacer que todo sea rápido. Hay un énfasis en personas que tienen una comprensión como más colectiva y cómo funcionan y nos cuentan sus historias y si tienen una cultura así más colectiva, dicen, esto me pasó como niña y dicen, bueno, esta persona me contó toda la historia de su vida y bueno, de cierta forma, nosotros queremos ser informados de trauma, necesitamos escuchar esas historias. Estamos seleccionando, estamos seleccionando lo que necesitamos para, para nuestros formularios, ¿verdad? Y vamos consiguiendo esa información adicional. Y hay esas diferencias culturales que pueden ocurrir cuando estamos haciendo una entrevista con alguien. La forma que se ayuda, la gente puede tener sus prácticas espirituales, sus creencias, pero a lo mejor dicen, si no quiero estar ahí, pero me refirieron a una curandera, a una sanadora. Está buscando ayuda de una forma que no pensamos normalmente, que no es algo tradicional, pero es muy complejo y a veces podemos ser, como le digo, eh, a veces entendemos el sistema muy bien, pero podemos tener dificultades si estamos tratando de vivirlo nosotros mismos, ¿verdad? Hay cosas que tomar en cuenta. Sabemos que para mucha gente depende si se están moviendo, si tienen ambientes distintos basados en donde viven, basado en la cultura, a donde nacieron. Pueden haber diferencias legales. Tenemos que tener esa información para poder entender a la gente mejor y ser más informados de traumas. Aunque estamos enfocados en apoyar a todas las víctimas, también queremos entender a la gente que se tiene que mudar, ya sea dentro del país o fuera del país de otros países. Hay razones por la cual la gente se va. Lo más probable es para tener mejores oportunidades. Si vienen de otro país, aún acá, puede ser que se vayan a mudar para otra posición de trabajo, otra oportunidad en el trabajo eh, pueden conocer a la gente. Cuando conocen la cultura va a ser cuando conocen la cultura va a ser distinto a cuando es más complejo porque son de otros lugares. Para tener una familia acá, estar unidos, para ir a la universidad o si
si hay como alguna situación de pandillas en su país, si están huyendo de eso o huyendo de algún tipo de persecución o abuso. Si son personas que buscan asilo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo hace unos años de sobrevivientes de Guatemala y todos hablaban mam y una historia que se quedó conmigo era de una mujer indígena que en su país de origen fue vendida por sus hijos a los 12 años. Entonces, imagínese el trauma que eso le va a imponer a una criatura de esa edad que se queda con esa persona. Eventualmente ella pudo huir y ir a los Estados Unidos. Y cuando estaba acá, encontró a otra persona que también la usó y tuvo experiencias de violencia doméstica. Eventualmente encontró apoyo con esa organización con la cual yo estaba trabajando. Entonces, pueden ver que hay esa acumulación de abusos. em, De nuevo a ti, Dulce. Muy bien. Leo, gracias. Antes de pasar a lo que siente, queríamos tener una imagen de los niveles que hay en el trauma y cómo se muestran. Así es que bien rápidamente, a nivel interpersonal, esto significa dentro de la persona, mis propios pensamientos, cómo lidio con el estrés, con el trauma, quizá como qué mecanismos de conducta puedo yo aprender pues, una vez que ya ha sucedido el trauma en los diferentes individuos. Luego tenemos el nivel interpersonal, que esto requiere más un poco de las interacciones que hay entre el trauma o el abuso que pudo haber pasado de una persona a otra. Luego, un poco más grande a nivel comunidad lo tenemos, en el cual un número de gentes puede compartir por lo menos una característica y puedan compartir quizá conceptos del trauma a nivel comunidad similares y luego tenemos a nivel sociedad, en el cual está mucho más grande. Tenemos un montón de comunidades que están dentro de esa misma sociedad, que todos están pasando lo mismo o similaridades que hay en el trauma a nivel sociedad. Así es que también queremos hablar acerca del trauma colectivo, obviamente, esto conecta con un trauma a nivel comunidad, sociedad. Trauma comunitario es un agregado en el trauma en el cual si usted o algunos miembros de la comunidad pasan por un impacto traumático a nivel estructural más largo o sociedad, entonces comunidad puede ser definido como una característica que todos los miembros de esa comunidad comparten. Puede ser geográfico, organizacional, puede ser basado en la raza, en género y cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Y luego tenemos traumas históricos y esto se refiere a traumas psicológicos, emocionales que son cumulativos en algún periodo de tiempo o de vida, de tiempo. En algunas personas tenemos que son de una generación y que por sí mismo puede ser una presentación aparte. El hablar en trauma histórico, las investigaciones nos han mostrado y todavía muestran, no solo en el sistema legal en el cual vivimos, pero mecanismos de supervivencia que quizá algunas comunidades han aprendido a tener y se ha convertido en algo que está infiltrado en la cultura. Así es que pasamos de nuevo a Leo. Gracias, Dulce. Y gracias por esos conceptos de lo que has hablado, especialmente cuando estamos hablando acerca de la comunidad o el trauma histórico, trauma generacional también. Pero algo de lo que yo quería hablar o mencionar es que
más específico es a los sobrevivientes de abuso doméstico y sexual. Tienen algunas vulnerabilidades que son únicas, especialmente la gente que viene de otros países o de todos los países. Yo trabajé hace algunos años con una familia en el cual la mamá era una sobreviviente de violencia doméstica y tenía un hijo con el que se había salido de su país original, vino aquí a trabajar y eventualmente envió a que le trajeran a su hijo. Y lo que pasó es que unos años antes al niño, la abuela se le había disparado y luego la tía del niño decidió tomar el viaje de venir a los Estados Unidos para reunirse con la madre del hijo. Y lo que pasa es que a través del viaje, a través de los diferentes países, donde dijeron que le robaron, que a la tía la violaron y eventualmente lo separaron en la frontera y él entró el proceso de ser asignado como menor a una familia. Era una organización sin final de lucro la que trabajaba con él y eventualmente él se le liberó y se reunió con la mamá, pero uno puede entender el tipo de trauma compuesto que le sucedió a este pequeño en el proceso, el venir de un país de origen, llegar aquí y porque la madre sabía que podía relacionarse con la mamá, o no se podían relacionar bien entre él y la mamá, y va a pasar un buen tiempo en que ellos puedan entender, encontrar el apoyo para poder conectarse contigo, porque no te he visto por muchos años. Así es que es como si ustedes fueran extraños de uno del otro, así es que uno tiene que tomar un proceso largo para poder pasar por esto, encontrar el apoyo, consejería, pero también el apoyo que hay a través de los grupos del programa con el que trabajaba. Ese es un ejemplo de los sobrevivientes en términos de origen, un viaje de migración y el destino. Sabemos que la aculturación es el proceso de adquirir una nueva cultura sin perder su propia cultura, en la cultura original. Y esto tiene efectos en este tipo particular de sobrevivientes, por ejemplo, el idioma. Sabemos que el idioma que no reciben servicios en su propio idioma, puede que no puedan tener el mismo nivel de apoyo, incluso puede que no tengan acceso a apoyos. Sabemos, y se ha mencionado, que sabemos de la cultura, los sistemas, una nueva cultura le puede tomar tiempo. Y también durante eso, durante este proceso puede que sufran de prejuicios, de discriminación. Y sabemos que cuando la gente se muda aquí, de sus propios países, incluso si se mudan de Florida al noreste, es una cultura diferente. Incluso hay otras cosas en común, pero diferencias al mismo tiempo, incluso cuando tienen el mismo idioma, mucho más el entender siempre cosas específicas. Y lo mismo pasa cuando alguien viene de otro país. Puede que les tome algo de tiempo el obtener apoyo, si también uno pierde sus redes de apoyo. Así es que yo no tenía nadie, soy un sobreviviente de violencia aquí, estoy trabajando, viendo por lo de violencia doméstica. Yo no le digo a la familia, no los quiero poner en la situación de preocuparles, pero a veces esto pasa, que sus redes, su apoyo, son tan pequeños que a veces no son inexistentes si la gente han estado aislados y no han tenido acceso a tener o recursos para acceder al apoyo. También hemos visto a veces que hay una consecuencia de por vida al sufrir un trauma. Y esto lo vemos a veces en resultados de salud. La gente desarrolla otras cosas mentales, problemas de salud mental, de físicos por los traumas que han pasado. Lo siguiente.
Esto me regresa a mí, gracias, Leo. Por ahora, entonces, hay una parte neurobiológica de la presentación, el por qué es importante la parte neurobiológica al contexto de lo que estamos hablando en nuestro trabajo, el entendimiento. Nos permite a nosotros a poder analizar la manera en que se impacta el cerebro y cómo lo cambia el trauma durante y después de que esta experiencia adversa ha llegado a ocurrir y también nos ayuda a entender el impacto que tiene sobre el cerebro y cómo impacta las funciones básicas que pueden ser afectadas desde el latido cardíaco hasta las respuestas al estrés. Y nosotros entendemos, lo entendemos, el conocimiento nos puede ayudar a diseñar los servicios informados de trauma para poder mejorar la manera en que llevamos a cabo estas conversaciones que nunca son fáciles, para que alguien vuelva a tocar una o revisitar una experiencia traumática. Así que algunas de las cosas más básicas con las que podemos comenzar es entender cómo las respuestas de sobrevivimiento automáticas después de que alguien ha pasado por el trauma durante esta experiencia adversa, el cerebro reacciona de manera automática poniendo mecanismos instintivos para protegerse. Estas son respuestas adaptativas que la persona tiene y es una manera en que el cerebro puede responder a una experiencia que es abrumadora en cuestión de estrés, en niveles de estrés. Todas estas respuestas son las respuestas de huir, de congelarse, huir y correr, de las que nosotros estamos familiarizados con esto. Y voy a hablar brevemente de lo que se trata. Las respuestas de luchar o de pelear y huir son las respuestas que requieren la mayor parte de energía, porque el pelear es alguien quien confronta la amenaza y usualmente esto surge como un odio, una confrontación, un enojo, son energías. Luego tenemos las que son planas, que es el correr de la amenaza. Esto toma bastante, el correr toma mucha energía, el correr de algo, cuando se le presenta a uno. Entonces esto se muestra con ansiedad, con pánico, con evitar. Obviamente uno está tratando de correr del peligro, el evitar lo que está sucediendo. Así también tenemos el congelarse. El congelarse es de baja energía, son lo opuesto a los otros dos. La respuesta de congelarse es cuando nos cerramos o nos apagamos para bloquear la amenaza. Y esto se muestra en esta asociación y esto se puede mostrar como alguien que está completamente se cierra a una conversación del trauma o quizá alguien está bromeando de un trauma que ha ocurrido. Hay una desconexión entre lo que están hablando y cómo muestran la respuesta a ello. Entonces tenemos el entumecimiento, también que tenemos gente que se cierra o se apaga, que no pueden continuar la conversación porque es tanto, sienten tanta carga en el cuerpo que no pueden en realidad formular un pensamiento. Así es que todos estos son muy de baja energía. Luego tenemos la adulación y también esta es de muy baja energía y es una manera de que la persona le da paz a la amenaza. Así es que mucha de la gente le tiende a ser placentero, muy codependientes y pienso que esto es una respuesta que seguido se presenta y se muestra mucho en la comunidad hispana por muy diferentes razones, pero creo que una de las razones que yo he notado es en específico cuando se habla acerca de parte de la comunidad y que yo he visto con muchos de mis clientes, es que hay esta dinámica de poder, de cuando se presentan en un cuarto con su abogado, no solo es esta dinámica de poder que los hace más con paz en la situación. Usualmente no quieren hacer preguntas, no quieren cuestionar, porque el abogado sabe mejor lo que debe decir, lo que ellos necesitan. Así es que mucho de lo que esto se puede ver más frecuentemente como respuesta cuando uno intercede o entra a un cuarto. Muchas de las veces no son honestos, no están listos para tocar un tema en específico, pero usted notará las reacciones diferentes. Puede que sean más dubitativos a ciertas palabras, puede que tomen pausas más largas, puede que empiecen a temblar, que respiren más rápido. Esas son las cosas que uno tiene que poner atención para poder volver
cambiar el cuarto y permitirles un poco de tiempo para que puedan procesar lo que está sucediendo, espacio, para luego poder figurar con qué proseguir. Eso es entre usted y el cliente, pero es importante el poner atención a todos estos signos. Esto que sigue es mío, aquí los puntos clave de la neurobiología del trauma es entender que la neurobiología del trauma nos da una explicación biológica de qué es lo que le sucede al cerebro durante un evento traumático y nos da un mapa para poder entender cómo tus casos legales y sociales o planes de tratamiento pueden llevarse a cabo. El pensar en la curación de la persona, la credibilidad, la narrativa no es minimizada. Si el inmigrante, un sobreviviente, tiene memorias desorganizadas, cuando el cerebro ha sido impactado, es muy difícil. La narrativa es casi imposible que tenga una narrativa en orden cronológico. Hay muchos recuerdos o hay pausas en el recuerdo de las memorias. Usualmente la gente tiene que enfocarse puede que vean o se recuerdan de lo que estaban sintiendo, puede que recuerden los olores, los sabores. Así es que usted vea estas memorias porque puede empezar a pensar algo que probaron. Así que no minimice este tipo de memorias, agárrelas para que usted pueda llenar los espacios de todas esas brechas de la memoria. Y de nuevo le digo, no pueden dar el orden cronológico de los eventos, pero sea usted paciente, entienda la neurología del trauma y para que le ayude a dar contexto para obtener este mapa durante la conversación. Y luego se la paso a Payón. Yo quería quedarme en la otra diapositiva un segundo más para dar más contexto. No se preocupe, todo bien. Para dar un poquito más de contexto a lo que ha dicho, hablamos acerca de puntos clave en la neurobiología del trauma y luego mientras tú lo explicaste de manera maravillosa, todas estas brechas de memoria y lapsos, yo voy a hablar de cuando yo entro a un caso legal o estoy escribiendo una evaluación psicológica o estoy haciendo una sesión de terapia, especialmente al trabajar con los sobrevivientes de violencia agregando la capa esta de inmigrante, puede ser frustrante cuando uno está trabajando con un tiempo límite, pero es muy importante con lo que dijiste tú, dijo Lío y Dulce, ¿cuáles son los factores externos? ¿Qué sabemos acerca del trauma? ¿Cómo podemos acercarnos y trabajar con este cliente en particular? Esto es donde todo lo une. Como tú lo has mencionado, no te van a llegar un orden cronológico de eventos. La ley está escrita que quieren que veamos ciertas cosas de cierta manera y examinar para darle a un juez la orden, pero en realidad no funciona así la vida real. Hemos tenido acercamientos hablando con el cliente, sabiendo qué es lo que él sabe, obteniendo toda la información de antemano, el conseguir confianza en la relación y reputación en ese momento, lo que nos ayuda a nosotros a construir credibilidad. Si hay lapsos en la memoria de lo que han pasado, sabemos de dónde vende. Si sabemos que hay trauma, si sabemos que hay varias razones de trauma y que hay cuestiones sociales, ¿cómo conectamos todo esto? Entendemos lo que es la neurobiología, y es cuando vemos la evidencia corroborativa, la evidencia externa para poder tener sentido de todo esto, para tener una parte psicológica, un coordinador de caso, para que les pueda ayudar un albergue, todas estas cosas nos ayudan a explicar el por qué puede haber estos lapsos en la memoria y si todo regresa a la neurobiología, son los aspectos de cobertura
que el cliente no puede explicar o es la información que le están dando está que constantemente cambia. No significa que estén mintiendo, significa que parte del cerebro está dando la información en diferentes fases y esa es la manera del cerebro de proteger al cliente. A la siguiente. Y eso es por eso que quería expandirme un poquito para asegurarme que podíamos cubrir todos estos lapsos y estos que te mencionaron, que tenemos que ayudarle por este proceso al paciente, que pienso que es algo clave, especialmente cuando trabajamos con clientes. Es importante saber y entender que los detalles en el cual no pueden explicar o dar o proporcionar información es porque hay vergüenza o pena asociada a esto. Yo he trabajado con muchos clientes y una cosa que me he dado cuenta es que después de que uno le pone mucho trabajo, mucha defensoría para construir esas relaciones porque es nuestro trabajo que se sientan cómodos, no de la otra manera, pero también entender de dónde vienen estas brechas. Estas brechas vienen porque hay mucha pena o vergüenza asociada a esto, porque los clientes son tan vulnerables, tienen tantos factores externos, tantas cosas que están sucediendo, muchas cosas que están oyendo que solo que crea un sentido de pérdida de autoestima y esto los hace sentir como que están ahí, que están en la situación y no nos da lo que queremos desafortunadamente. Esto es algo que en realidad quería enfatizar. Y esta información nos ayuda cuando podemos conectar el trauma y cuando podemos conectar las implicaciones y el raciocinio atrás del drama para poder entender estas reacciones de las que se hablaba Dulce y dónde vienen o se enraizan y podemos entonces hacer estrategias informadas de cómo vamos a tocar a cabo estas brechas. Y cuando el niño estaba por fuera, como de 6 a 8 meses, le seguíamos preguntando como por qué creen que esto le pasó, ¿verdad? Y seguía diciendo, es porque mi esposo se emborrachaba. Y no quiero decir que tiene que ver con género en particular, pero en este caso específico, una mujer era nuestra cliente y decía que era porque su esposo se emborrachaba y ahí es cuando empezaba el abuso. Pero la razón por la cual seguíamos haciendo esa pregunta es que no es porque él se estaba emborrachando, esa fue la reacción. Y están dando una explicación como justificando el comportamiento, porque sentían que ellos eran responsables por hacer algo que tenía consecuencias y era como una respuesta de parte de ellos. Y fue algo muy traumante porque la violencia no era solamente hacia ellos, hacia ella, pero hacia los niños también. Entonces había muchos factores y le estoy mostrando cómo teníamos un experto que hablaba sobre el testimonio y cómo la clienta estaba, cómo el sufrimiento que había vivido estaba impactando la forma en que podía ver esa situación. Siguiente PPT, por favor. Y regresa a lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Las memorias afectan las emociones. eh, la clienta no nos podía dar nada en ciertas situaciones, entonces cogíamos lo que íbamos a decir muy cuidadosamente. Entonces puede ser que necesitas prepararte mucho basado en con quién estás hablando, ¿verdad? Como decirlo de una forma distinta, qué pasó después de que la estrangularon o recuerda qué pasó cuando la ahorcaron.
Toca trabajar, toca colaborar mucho con ciertas agencias para no retraumatizar a la gente. Siguiente PPT, por favor. Sí, y no siempre no queremos estar solamente hablando sobre los traumas al cerebro, porque el cerebro es increíble y ahí es donde llega la neuroplasticidad al rescate, porque ayuda al cerebro a adaptarse, a cambiar y adaptar a nuevas experiencias y nuevos entornos, ¿verdad? No perdamos el enfoque de que ellos son muy resilientes y siempre van a encontrar una forma de poder sobrevivir y seguir adelante. Entonces tengamos la neuroplasticidad en cuenta. Ese centro de intervención tiene apoyo. Podemos mirar en las formas que el trauma impacta el cerebro y cómo el estrés en el cerebro impacta la respuesta y cómo la violencia genera una desconexión y desempoderamiento. Pero la neuroplasticidad nos dice que la conexión y el empoderamiento son claves de sanación. Ahí es donde llega el empoderamiento y para que nuestros cerebros funcionen tenemos que apoyar a nuestros clientes. Vamos a hablar sobre servicios legales informados por el trauma. Se lo va a pasar a Pael de nuevo. Como dijimos al comienzo, eso está enfocado en los servicios legales. Esto es importante aplicarlo a los servicios legales que le estamos ofreciendo a los clientes. Ya sabemos qué es trauma, ya sabemos cuáles son los pasos concretos que podemos tomar. Siguiente PPT, por favor. Hablamos, si sabemos cuáles son los gatillos del trauma, si sabemos que todo este proceso de tomar terapia o recibir servicios legales puede ser algo muy temeroso. Recordemos lo que les ha pasado. No solamente va a ser difícil para ellos para recordar lo que pasó, pero también puede ser que piensen mucho sobre el tema, aún después de la cita, puede ser por mucho tiempo. La terapia puede ofrecer ayuda y apoyo y a veces no sabemos qué es lo que necesita pasar. Yo uso bastante de mi tiempo preparando a los clientes, dejándoles saber cómo va a ser la cita, viendo cómo están y después dejarles saber qué es lo que va a pasar y hablándoles sobre siguientes pasos y en general chequeando a ver cómo están. Toca tener como un espacio antes, después, em, para que tengan otras cosas en que pensar y que no sea solamente un enfoque en el trauma que compartieron. Es muy importante también explicarles l- por qué necesitamos la información y ahí deciden cuál es la información que quieren ofrecer, ¿verdad? Es la historia de ellos y trabajamos con lo que tenemos. Entonces, recordar esa parte que uno de los principios muy importantes es establecer el cuidado. Cuando alguien está teniendo una experiencia de un incidente desafortunado, queremos que ellos se sientan seguros, lo suficientemente seguros para caminar con usted, ¿verdad? Y tener como, em, si es una cita en persona, tomamos descansos, tener opciones para el espacio.
tomar pausa y hacer cosas como darnos tiempo, recordarnos de que somos humanos, no tienen que darnos todo en ese tiempo. Si no es posible, podemos hacer otra cita y siempre me aseguro de que ellos, eh, sí, podemos, no tenemos que hacer todo en la misma cita y a veces quieren estar parados o sentados, pueden mirar, quieren sentarse a donde pueden mirar la puerta. Yo siempre dejo que ellos estén encargados como de navegar esas preferencias, ¿verdad? Tengan en cuenta cuando están mirando sus notas, cuando están escribiendo sus notas, que les dicen, mire, estoy escribiendo notas, em, o dejarles saber todos los detalles de por qué está pasando para que entiendan que le estás dando tu atención. Estoy segura de que están haciendo eso, pero estos son como los recordatorios para tener, para establecer esa seguridad, ¿verdad? Se lo va a pasar a Dulce. Gracias. Entonces, el siguiente principio es la transparencia y la confianza. Es importante comenzar lentamente, estar como yendo al paso de ellos, no entrar en conversaciones difíciles inmediatamente. Puede empezar como conociéndose, obviamente teniendo en cuenta como las éticas de los límites entre cliente y proveedor, pero darle detalla como una información breve sobre cuál es su papel, eh, cómo va a ser el proceso en los siguientes meses, en los siguientes años. Empiecen lentamente, dense la oportunidad de conocerse. Si quieren compartir un detalle personal, eso puede ayudar a conectar. em, Aprendan qué es lo que les gustan, cuáles son sus aspiraciones, ¿verdad? Si ellos saben y ven el interés que tiene en el caso de ellos, a un nivel no solamente legal, pero personal, lo que noto con los clientes es que ellos sienten que los entendemos, ¿verdad? Que los entiendes. Y si entiendes por qué están haciendo lo que están haciendo, entonces te van a confiar en ti un poquito más y en todo el proceso. Entonces, cuando hablan sobre cómo es el proceso legal y la responsabilidad durante ese proceso para que entiendan en la colaboración que va a ocurrir con el equipo. La transparencia es muy importante. Hablamos sobre el proceso del caso, el cronograma, ¿verdad? La línea de tiempo para que entiendan cuánto se va a demorar. Es un ejemplo como lo que dice, como lo que decía para saber a dónde, cuándo se quieren reunir, darle esas opciones. No sabemos eh, qué espacio va a ser como un gatillo para ellos, ¿verdad? Teníamos a alguien que tenía traumas con un ascensor y nadie le preguntó nada, pero estábamos en el piso 19 y cuando llegó a la oficina vio que tenía que entrar al elevador. Fue muy, muy difícil para ella, tuvo un ataque de pánico. Obviamente el equipo eh, averiguó cuál fue el gatillo y dejarle saber que no tenía que subir el elevador, em, lo hice en otro espacio. Entonces es importante pensar en estas cosas em, y el trauma que han tenido o
uno nunca sabe, algo en su oficina puede ser como el gatillo para ellos, ¿verdad? Algo que regresa como a lo que seguimos diciendo, es que es la historia de ellos, es la línea de tiempo del cronograma de ellos. Queremos empoderarlos a ellos. Entonces, de nuevo con Prea. Apoyo entre colegas también, entre compañeros también es importante. Peer support lo encuentro algo que ayuda muchísimo. Puede ayudarle a ser más informado sobre el trauma. Cuando hacen citas con su cliente, queremos tener mucha más información y también tener en cuenta qué está haciendo el cliente. A veces quieren las preguntas por adelantado porque quieren estar preparados, pensar en las preguntas. Algunas personas no quieren saber, no lo quieren pensar y lo quieren en el momento, ¿verdad? Tener en cuenta las preferencias de las personas y después de escucharlo, dicen, bueno, ¿eso cómo está relacionado? Le digo en un momento, porque cuando hacemos estas citas nos aseguramos de que estamos viendo con el cliente cuándo quieren que tengan esa sesión de terapia, ¿verdad? Y a veces recomendamos que esa conversación que vamos a hablar, le decimos que va a ser muy difícil, que puede tener un gatillo, ¿verdad? Y esa información está bien. Entonces, normalmente hacemos esa cita antes de la terapia o después de la sesión de terapia, dependiendo del cliente que vamos a hacer. Les damos el apoyo, dándoles más información de que apoyos pueden, de grupos de apoyo puede estar disponible. Durante mis citas también tenemos clientes que les damos estas bolsas de cuidado que se han donado por miembros de la comunidad y eso les ayuda, los libros para colorear, eso lo he aprendido. Sé que muchos trabajadores sociales que trabajan con nosotros o en colaboración con nosotros han aprendido de cómo mantener al cliente tocando tierra durante conversaciones difíciles. Hay juguetes que utilizamos, yo en Tajiras Justice Service tenemos servicios interdisciplinarios como Dulce, que son gentes de abogacía, defensores que les ayudan a sentarse con los clientes para darles apoyo emocional. Como lo he dicho, cuando estamos trabajando con ellos no hay una cosa correcta. Vamos a cometer errores. Nadie está excelente en cuidados de trauma, pero todos somos humanos. Si reconoce usted que cometió un error, también podemos hacerlo sentirse jefes y resolver problemas. Es que yo pienso que eso es lo que es importante. También hablamos acerca de cuáles son algunas de las cosas que existen con ellos en términos de apoyo. El identificar cómo se ve el apoyo, el, el, el hacer todo esto para que ellos puedan sentirse más tocando tierra después de haber pasado por una experiencia o una memoria difícil o que algo que los exaspere, el identificar el apoyo, el establecer la relación, el tener empatía es importante, el trabajar con los clientes juntos, identificar las cosas que detonan, y identificar cosas que le apoyan, cosas que son beneficiosas. Yo muchas veces he tenido que parar porque el cliente está llorando y tomemos una pausa, estirémonos, utilice el baño, si quiere tomar té, lo que sea que se necesita para poder regresar a la conversación si es que es una opción. Y si no es una opción, asegurarme de que
y eso lo sabe mi equipo, que no tiene uno que continuar teniendo esta conversación. Pero si uno está trabajando en una cronología de tiempo o un tiempo límite, decirle al cliente, esta es la información que yo necesito. Esta es la cronología, con qué te sientes cómodo. Podemos hacer 3 juntas y esto te hace sentir más cómodo para darte apoyo, pero tú decides cómo quieres navegar y cuáles quieren que sean las consecuencias para poder tener una solución en la cronología de tiempo o la línea del tiempo. Y eso en realidad ayuda. La siguiente, te la paso a ti, Dulce, por favor. Gracias. Esta es de colaboración y mutualidad. Samsat define como el principio de reconocer qué cura, qué pasa en la relación y no solo como un intercambio en la comunicación, pero algo significativo en poder y toma de decisiones. Uno no tiene que ser terapista para ser terapéutico en la relación que uno tiene con los pacientes o clientes. Y yo pienso que me estoy repitiendo mucho, pero el empoderarlos, el permitirles que tomen las decisiones, incluso si no están de acuerdo, mientras hagamos nuestro trabajo, proporcionando toda la información que necesitan para tomar una decisión informada, eso es todo lo que podemos pedir. Si ellos están dispuestos para escuchar, procesar la información, tomar una decisión. Así es que no solo es empoderarlos, también me recuerda que tienen este poder de toma de decisiones para restablecer esta confianza en ellos, porque si se sienten confiados, cómodos contigo, se sentirán a salvo para poder expresar sus necesidades, las cuestiones y preguntas, y eso es un gran paso para ayudarles no solo a través de su caso, pero también en curarse, el ver gente que reconoce su autonomía, eso es algo enorme, no solo en nivel personal, cuando alguien ya no cuestiona lo que yo pregunta y lo que yo pregunto, sino que lo permite, que es algo muy cómodo en tener un espacio curativo, cuando yo puedo hacer esto con mis amigos, a mi familia, es como un recordatorio que me confía en mis instintos. Y los instintos es mucho de lo que tenemos nosotros, que los supervivientes han perdido a través de los traumas con los que han pasado. Y hay continuación. Otra gente respeta eso y lo apoya mientras toma sus decisiones, les ayuda a construir, a confiar en ellos mismos y en sus instintos. Como yo he dicho, el compartir, el poder de toma de decisiones, el reconocer que todo el mundo tiene un papel, que uno tiene responsabilidades en el proceso. Es importante establecer esto desde el inicio. Agencias de apoyo y autodeterminación. De nuevo, mucho de lo que ya dije es vida de ellos y su historia. Cualquier decisión que ellos tomen va a impactarles por el resto de la vida. Así es que necesitamos respetar eso. Necesitamos ser transparentes, explicar nuestro papel en este proceso y las opciones que ellos tienen para que puedan tomar una decisión informada, respetar la decisión del cliente, incluso si no la entendemos. Uno de mis clientes, como ejemplo lo digo, estábamos haciendo un plan de salida y ella necesitaba irse a su casa para salir de su casa, de su esposo abusivo. Así es que yo estaba muy enfocada en hacer arreglos, que saliera ella cuando la persona abusadora no estuviera en casa, el tratar de conseguir transporte, de un albergue que la recibiera. Ella no estaba muy enfocada, estaba enfocada en diferentes cosas. Ella quería asegurarse que iba a tener tiempo y el espacio para tomar sus cosas. Y yo como trabajadora social, a mí me frustraba. ¿Por qué está tan insistente en tomar un escritorio? Pero ya entendí después que es como una manera de mantener un autocontrol, un sentido de lo que es y de lo que era.
que esto se le pasó a la persona que la abusó. Así es que es bueno tener estas conversaciones con ellos y si uno se siente cómodo en informarle, yo entiendo que no quieres que tome este escritorio, pero es importante para mí por estas razones. No solo es como que para mí era muy, lo encontré de una manera letárgica en que reconocí que era algo que le hacía sentir cómoda, pero también es su resiliencia que ella está mostrando. Así es que puede que no estemos de acuerdo en el proceso, en las decisiones que ellos toman, pero siempre tenemos que tratar de entenderlas y apoyarlas con las herramientas que necesitan para llevar a cabo su decisión. Y luego regresamos al lío. Creo que soy yo. No problema. Gracias por compartir todo esto. Ahora que sabemos, usted sabe todo acerca de los 6 principios y ha tomado acción y los puntos de acción, hemos aprendido del trauma, del sexto principio. Manténgalos en mente. Una de las cosas que Dulce que se repetía una otra vez es bastante importante el empoderarlo, es el empoderamiento, la conexión, asegurarse que es la decisión de ellos el continuar la terapia, el continuar no solo terapia, pero las citas, el poner un caso, es la decisión de ellos. Nosotros tenemos que darles, crear por ellos una red de seguridad para que ellos se sientan a salvo en tomar esas decisiones, el empoderamiento y la conexión. También el poner atención a sus emociones, en lo que nos pueden decir ellos, en cómo se sienten, en todos los cuidados de trauma informados de lo que hemos hablado, les van a ayudar a que ellos puedan lograr esto. El empoderamiento, la conexión con un defensor, la conexión con ellos mismos, la conexión y la habilidad de tomar una decisión de que se puedan llevar ese escritorio o no. Hemos tenido casos en los cuales hemos llegado al final del caso, pero cuando se trata de poner demanda, dicen, no quiero poner demanda. Y esto puede ser frustrante, pero como lo digo, es su decisión, no la mía. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo y me están pagando por eso, pero es la vida de ellos, es su viaje. Estamos aquí para apoyarlos. La siguiente. Perfecto. Y ahora que usted ya sabe todo, esto es como nos preparamos para comprometernos con los sobrevivientes del drama. ¿Por qué se necesita esto? Porque de esta manera podemos llevar los casos de mejor manera, podemos accesar o evaluar el apoyo que es necesario para un clientes en particular, el implementar esos 6 principios. Si usted lo sabe de antemano que mi intención en la junta de hoy es construir transparencia y confianza, entonces necesito tener esta información en este caso para de manera competente representar a esta persona. Necesito tener esta prioridad. Es mi trabajo el asegurarme que estamos implementando todas estas cosas para que el cliente se sienta cómodo y apoyado, lo que a final de cuentas les va a llevar a que estén más comprometidos, porque si usted identifica, nos falta esta información, por ejemplo, si usted me explicó que usted tiene una víctima de violencia doméstica, que sucedió un incidente en cierta fecha, y que sucedió cercano a la casa de sus padres, pero no había nadie cercano o alrededor. ¿Qué pasa después? Yo le hablé a mi hermana y esto y aquello. ¿Crees que tu hermana nos podría dar una carta de apoyo explicando cómo te comportaste? Y esto solo podría llegar a suceder si el cliente está metido y comprometido y le dice, sí, es algo que sí podemos hacer porque la confianza que tienen en mí. La otra cosa es también el saber qué tipo de victimización está sucediendo, porque el saber, muchas de las cosas trabajamos en casos que involucran violencia doméstica. Digamos, asistamos al cliente a tener una orden de restricción.
Así es que el acercarse de manera diferente al trabajar con ese cliente versus el tratar de causarles daño, porque si están viviendo con una persona que los abusa, no tienen dónde vivir, dónde se sienten a salvo. Todos estos factores solo pueden trabajarse porque yo no puedo hacer mi trabajo, asistir a alguien con una orden de alejamiento, de restricción o una petición, y si no puedo meterme y comprometerme a identificar lo que se necesita, las necesidades inmediatas para hacer un trabajo que se me ha asignado a mí, todos estos principios nos ayudan a prepararnos, a relacionarnos con el paciente o con el cliente que ha pasado por un trauma para poder de manera colectiva construir un medio ambiente, porque yo no puedo necesitar lo que tú necesitas, porque no es mi opción. Regresamos a lo que Dulce dijo, el empoderarlos, a que ellos tomen la opción, porque es su opción. Mi trabajo es darles la información para que puedan llegar de punto A a punto B. La siguiente. Y creo que se la paso a Leo. Gracias, Payo. El trabajar, cuando estamos trabajando en crear ese ambiente de apoyo, tenemos que tener que poner atención a mucho de las pistas verbales y no verbales cuando estamos interviniendo con alguien, porque a veces el trauma se puede mostrar de una manera diferente. Por ejemplo, la víctima está muy irritable, muy hostil. Esta persona no aparenta ser la víctima. Bueno, pues no hay una víctima perfecta. En realidad tenemos que poner atención porque esto nos puede dar la pista de que ha habido un trauma en su vida para que ellos puedan ver y lograr y buscar las opciones que se les puede, si uno se da cuenta que si uno está poniendo atención y así es que uno puede hacerle las preguntas apropiadas, si uno está pensando que esto está sucediendo, si están rumiando, por decir, esta es una reacción cognitiva que puede mostrar que esta persona tiene trauma que en su vida y quizás usted está trabajando con alguien que le dice usted, no puedo dar mucho, tengo fibromialgia, enfermedades crónicas. Esto puede ser algo que le está mostrando a usted que la persona vivió un trauma en su vida. O si usted está pensando en reacciones de conducta, quizá la persona diga eh, que durante la entrevista estén pensando, esta persona está escondiendo algo, quizás está bajo alguna droga, le puede estar mostrando algún tipo de conducta. Eso puede ser una respuesta al trauma también. Así es que uno puede pasar de la lista de diferentes tipos de reacciones emocionales, físicas, cognitivas, de conducta y averiguar cómo esas están mostrándose en el trabajo que hace uno día a día. Pero antes, una de las preguntas que surgieron eran como, ¿qué hacemos para nutrir la relación con clientes, especialmente cuando estamos trabajando por Zoom? Todo lo que hablamos, ¿verdad? Lo podemos cambiar cuando estamos trabajando con los clientes por teléfono, virtual. Obviamente ofrecemos apoyo virtual también. Una de las cosas que yo me aseguro es que hablo con el cliente. Ahora le damos las opciones. No todas las citas son en persona. Y voy a hablar de mi experiencia legal. Queremos asegurarnos de ofrecerles que puede haber alguien en el hogar o que pueden hablar sin tener otras personas ahí.
y queremos que sepan si eso pasa, eso rompe la confidencialidad. Y ellos tienen el privilegio de la confidencialidad, ¿verdad? Si se quieren asegurar de que están recibiendo la información, esas cosas son confidencial, no es para asustarlos, pero es para que puedan tomar una decisión informada porque no podemos controlar quién más esté por ahí. Y cuando están hablando de abuso, no queremos que los niños estén ahí, es algo para hablar con ellos, para asegurarnos de que ellos están bien con tener esas conversaciones, como entrar al Zoom, tenemos como videos para ayudarle a la gente a acceder al Zoom. Cada vez que hago algo en Zoom después de 2 meses, siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Entonces, tenemos como qué se puede esperar de esta reunión, el tipo de apoyo. Tenemos un video corto, como qué tipo de apoyo vamos a ofrecerles, sobre qué vamos a hablar y también cómo ingresar al Zoom, cómo hacer una autenticación de 2 pasos. Cuando les decimos no podemos ofrecer tanto apoyo virtualmente como podemos hacerlo en persona, tratamos de mantener las reuniones de Zoom más cortas, em, de programar las citas para un horario que les funciona, de que no vamos a estar hablando en público para poder hablar del caso y cosas así, que son cosas, Leo, que has hecho. Quiero agregar que es muy importante conectar con los sobrevivientes y todavía pueden hacer eso por Zoom, con que estén en un lugar seguro, confidencial, ¿verdad? Algo que a veces funciona con algunas poblaciones, con latinos o personas afrodescendientes o inmigrantes, es compartir algo personal, algo que ayuda, no que es algo solamente a compartir cualquier cosa, pero algo que ayuda en el contexto de la conversación y sentirse más cercano para conectar y poder hacer el trabajo que es necesario. Si no hay conexión, a veces es más difícil facilitar ese diálogo o esa sanación o justicia que, que son conceptos muy grandes, ¿verdad? Esa es como mi recomendación. A lo mejor, pues, si no hay ese contacto, a lo mejor pueden decir, no, no quiero hacerlo con ellos, voy a buscar otra persona, otra organización o algo así. Yo quiero agregar que lo que ha ayudado es la transparencia y esa constancia, ¿verdad? Para poder crear una relación a través de una plataforma virtual. Si les dicen que los van a llamar, llámenlos. Y si no lo hacen, denles una explicación. Asegurarse de que llaman por lo menos una vez al mes, de que están viendo cómo están, si hay alguna actualización o no. Los clientes siempre quieren saber si nada ha cambiado en el caso, ¿verdad? Siempre están curiosos sobre eso, pero si no hay ninguna, puede ser que le digan, no hay ninguna actualización, pero para dejarles saber cómo está ahí. Y eso hace que la gente se sienta más eh, cómoda. Y yo les mando mi tarjeta de negocio y una foto mía para que sepan que no es como una persona ahí llamando, eh, si es como algún, algo como un scam.
como algo de fraude, ¿verdad? Yo he encontrado que esas cosas me han ayudado en crear cercanía con mis clientes. Eso vuelve al tema que mencionaba y Leo y Dulce, yo creo que mencionaron esto, pero cuando los llaman, denles una explicación porque están haciendo seguimiento. Algo que quería mencionar también sobre eh, hacer las cosas como informadas, ¿verdad? Con consentimiento es si alguien está haciendo, eh, si alguien está tratando mal a alguien, si está siendo mala gente o está bien mencionar el comportamiento, quieren asegurarse de que están bien, están notando que es así, no, que se está comportando de esta forma, normalmente no es así, preguntando si algo pasó. Y si no se están viendo tan seguido en persona, eso cambia la dinámica, ¿verdad? Si han llamado varias veces y están preocupados sobre la seguridad, el bienestar, ¿verdad? De esa persona. Si eso es algo que no tienes en cuenta con usar los servicios, está bien, pero a veces dicen, están están pensando en lo que está pasando, pueden estar buscando distintos recursos, un hogar o están manejando situaciones con oficiales. No sabemos, ¿verdad? Pero cómo nos comunicamos con ellos cuando la persona no está respondiendo. Dejarles saber que los hemos estado tratando de llamar y no ha contestado, pero también sabemos que está pasando muchas cosas al tiempo y queremos asegurarnos de que usted está bien. Yo, a mí me ha pasado eso muchas veces. Y ha pasado muchas veces en donde a alguien se les dañó el teléfono, no tienen con qué contactarnos, no como para, pues sí, que sea como una oportunidad de poder demostrar que les importa el bienestar de la persona, ¿verdad? No para usarlo en su contra. Bueno, algunas formas de apoyar a los clientes es mencionando el comportamiento que notan, escuchar sin interrumpir. Si hay muchas emociones y están hablando de otras cosas, está bien, pero si hay como una fecha, ¿verdad? Deben como una fecha límite. Entiendo que toca eh, hacer cosas. Es como cuando quieren darle la información, pero quieren decirle otras cosas también. Está bien. Podemos decir, tomemos una pausa. Y digo, agradezco que usted comparta todo eso, y es muy importante, pero también quiero que sigamos adelante con esta parte. No es una falta de respeto, pero como para saber qué es lo que necesitamos en este momento. Entonces, dándoles tiempo, ofrecerles información sobre qué es lo que podemos hacer nosotros. Es algo que deberíamos de estar haciendo. Me encantaría escuchar de ustedes si tienen algunas sugerencias, que no cubrimos en esta parte.